Diferencias entre la Hürrem de la novela y la historia real. La serie El Sultán es uno de los programas más vistos de Turquía. La historia del gran Süleyman I ha cautivado a los espectadores por sus personajes y su trama. Uno de los personajes que más da de qué hablar en las redes sociales es Hürrem, la esposa del monarca, quien suele tener estrategias de todo tipo para lograr sus propósitos. Aunque la producción intenta apegarse lo más posible a la historia real, existen varios detalles que la ficción tuvo que alterar. La sultana Hürrem nació en 1504 en el seno de una familia muy pobre en Rohatyn, zona que pertenecía a Polonia, actualmente conocida como Ucrania. Su nombre real era Alexandra Anastasia Lisowska, pero fue apodada como Roxelana, Roxelane, Roxolana, Rosa o Rusiak, por su cabello pelirrojo y porque varios pensaban que venía de Rusia. Desde muy pequeña conoció el sufrimiento debido a los maltratos de los amos de su madre, quien era una esclava también. A muy temprana edad fue raptada por los tártaros y llevada a Estambul, donde fue vendida junto a otros esclavos al harén de Süleyman. Allí comenzó a trabajar como odalisca, la posición más baja en el palacio. Sin embargo, debido a su belleza y astucia, llamó la atención de Ayse Hafsa Sultán, madre de Süleyman y esposa del entonces sultán Selim I. Hafsa decidió educarla y le enseñó varios talentos como canto, cocina, bordado, danza, además de idiomas como turco, persa, griego y algo de hebreo. La joven comenzó a despertar la envidia en las otras mujeres del harén, quien en su mayoría eran cristianas que habían sido regaladas al monarca. Ellas le dieron el nombre de Hürrem, que significaba la risueña, gracias a su buen humor y habilidades para poder contar cuentos. Ese mismo año muere Selim I y asume Süleyman I, quien ya tenía un hijo, Mustafa, con Mahidevran Hatun. A pesar de que Mahidevran se convirtió en la madre del primogénito del sultán, lo cual le permitió ser la favorita dentro del harén, fue Hafsa quien le presentó a Hürrem a Süleyman. Como se ve en la teleserie, el monarca cae rendido a los pies de la esclava, quien usa todos sus encantos para enamorarlo y convertirse en una de las preferidas del líder. En la novela, la relación entre las dos mujeres no fue de las mejores. De hecho, tuvieron grandes enfrentamientos. El peor de ellos terminó con el rostro de Hürrem completamente arañado por causa de la pelea. Sin embargo, cuando el sultán se enteró de lo ocurrido, expulsó a Mahidevran del palacio y la envió a vivir lejos. Pero al final esta sentencia no se cumple, ya que Süleyman se apiadó de ella por el hecho de no dejar solo a su hijo. Algo similar pasó en la vida real, pero ya que no existen muchos datos de la situación, no se sabe a ciencia cierta qué pasó. Pero gracias a este incidente, se sabe que Süleyman decidió liberar a Hürrem y convertirla en su mujer. Patrick Kinross, en su libro The Ottoman Centuries, The Rise and Fall of the Ottoman Empire, señala que la ley musulmana permitía que cada sultán tuviese 4 esposas, pero nunca antes una concubina de origen esclavo se había convertido en la esposa legal del monarca. A partir de este momento, Hürrem asumió el control del harén y tuvo una fuerte presencia en las políticas de estado de su marido. Entre sus enemigos, tal como se puede ver en la producción, otro personaje que también habría sufrido por la misión de Hürrem fue el gran visir Ibrahim Pasha, quien además era cuñado y amigo de la infancia de Süleyman, por lo que tenía un gran poder en él. La enorme influencia y riqueza que logró el visir en sus 13 años al servicio del sultanato hizo que comenzaran a sonar fuertes rumores de un abuso de poder. Incluso se dijo que se había otorgado a sí mismo el título de ser Asker Sultán, lo que fue considerado una grave afrenta contra el sultán, según señala el historiador. Para muchos, estos rumores fueron echados a correr por Hürrem, quien pretendía tener una influencia total sobre su esposo. Finalmente, el monarca mandó ejecutar a su mano derecha. Otra lucha que tuvo que dar la mujer fue para salvar la vida de sus hijos. La pareja se convirtió en padre de 5 niños: Mehmet, Abdullah, Bayezid, Cihangir, Mirima y Selim II. La sultana se propuso que uno de ellos debía convertirse en el sucesor de Süleyman,
Esto debido a que la tradición otomana dictaba que tras la ascensión de un nuevo líder, los hermanos del nuevo sultán debían ser ejecutados para evitar luchas de poder. Con esto en mente, en la serie, Hürrem y Rüstem Pasha, esposo de Mirimá y reemplazo de Ibrahim, comenzaron a crear intrigas y complot contra Mustafa, primogénito del sultán y heredero natural del monarca. Ambos hicieron que los aliados del hijo de Mahidevran le dieran la espalda, para luego acusarlo de conspirar para asesinar a Suleimán, quien a su pesar mandó ejecutar al joven príncipe. Pero en la historia real, según historiadores, la traición sí existió. Al Suleimán ser un monarca considerado longevo en aquella época, Mustafa, que ya tenía una edad adulta, estaba desesperado por su ascensión al trono y armó un plan para destronar al sultán aliándose con su peor enemigo, el Shah de Persia. Una de estas cartas cayó en manos de Suleimán, que no le quedó de otra más que ordenar la ejecución de su traidor hijo. Tras estos dos acontecimientos, Hürrem acumuló una gran influencia sobre su marido, y a pesar que nunca ejerció un cargo público, ayudó a dirigir la política exterior del imperio. Además de su labor política en las sombras, Hürrem destacó por su trabajo como mecenas de un gran número de artistas y realizó importantes obras públicas desde la Meca a Jerusalén, entre las que destacan la construcción de una mezquita, 2 escuelas y un hospital para mujeres cerca del mercado de esclavos en Constantinopla. Rompiendo otra tradición, Suleimán permitió que Hürrem viviera en el palacio junto a él hasta el último día de su vida, algo que tampoco había ocurrido antes, ya que cuando los herederos alcanzaban la mayoría de edad debían irse del harén junto con su madre para gobernar alguna provincia del imperio. La sultana Hürrem murió en 1558 a los 55 años. Fue enterrada en un mausoleo mandado a construir por el sultán junto al suyo y situado en la parte trasera de su mezquita en Estambul. 8 años después, Suleimán también falleció, según muchos, por la pena de haber perdido a su amada, ya que nunca volvió a casarse o a estar con otra mujer.